Vamos con la segunda parte del vídeo dedicado al tratamiento con benzodiazepinas de la ansiedad. Y me gustaría abordar un tema un poquito más delicado, que esos efectos secundarios a largo plazo que comentábamos en la primera parte. Se trata de los aspectos psicológicos de esa toma de benzodiazepinas. Eso no quiere decir que no haya que usarla para evitar estos efectos, pero sí que es importante estar sensibilizado con este tema para suavizar esos efectos. Es decir, esto no es un vídeo en contra de las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas tienen su papel y lo que pasa es que hay que saber usarlas, ¿no? Entonces, esa sensibilización tiene que ver con lo que os voy a comentar ahora. Imaginemos el paciente que va en un primer día, ¿no?, a comentarle a su médico, pues eso, que se le acelera el corazón, que no puede respirar, que no se puede concentrar, etcétera, y todo el cuadro que nosotros lo escuchamos y en un momento dado su médico le dice, tú lo que tienes es ansiedad. Bueno, pues esa palabrita, ese nombre, supone una bocanada de aire fresco para el paciente. Eso supone un alivio. El paciente, aunque ya llevaba en su cabeza muchas veces o lo intuía que tenía ansiedad, la verdad es que esa etiqueta diagnóstica le sirve al paciente para percibir el principio de una solución. Y si después de esa frase hay una segunda frase que ya es mágica, que es tú lo que tienes es ansiedad y te vas a tomar esta medicación y te vas a encontrar más tranquilo. Entonces ya el paciente se va muy esperanzado, porque no solamente se lleva un diagnóstico, sino que se lleva una solución, ¿no? Y bueno, pues podríamos decir que está bien, porque el paciente se va aliviado. El problema es que aunque no estemos mintiendo, aunque el paciente tenga ansiedad y aunque el paciente se va a sentir más aliviado tomando esa medicación, se va a sentir más tranquilo, estamos reduciendo la ansiedad a lo biológico. La ansiedad es un problema de angustia psicológica, existencial, filosófica, lo podemos llamar de muchas maneras. Y tiene un correlato biológico, claro que sí, por eso funcionan las benzodiazepinas, porque esa angustia se traduce en síntomas biológicos. Y por eso, a nivel de neurotransmisores, si actuamos, el paciente está más tranquilo. Ahora bien, como no se reduce a lo biológico, sino que tiene que ver con muchas cosas, porque la angustia es algo individual y personal y cada uno tiene su propia angustia y tiene que ver con sus propias cosas. Es infinita, o sea, hay infinitos modos de entender esa angustia, ¿no? Tantos como personas. Pero, como digo, si lo reducimos a lo biológico, estamos inhibiendo al paciente de la responsabilidad de observar, de querer saber más, de ver qué es lo que le está pasando, ¿no?, de entender la complejidad de este asunto y quedarse esperando a que la pastilla le haga efecto, que es lo único que parece que tiene que hacer si se lo planteamos así. Por eso nosotros mismos es importante que sepamos que eso no es así, porque uno transmite lo que piensa y yo no en ningún momento voy a decirle a nadie cómo tiene que expresar las cosas, pero sí, si está sensibilizado con este tema y sabe que la ansiedad no es solamente la alteración biológica, sino que tiene otros niveles de complejidad, entonces así se lo va a transmitir al paciente. Habría dos escenarios posibles, donde en el primero sería menos grave, serían menos graves las repercusiones de esta reducción, y en el segundo lo serían más. En el primero, que sería una reducción también, porque hay escenarios, no hay dos, hay miles, ¿no? Pero para simplificar y para poder entendernos, vamos a hablar de dos. En el primer escenario estaríamos hablando de una persona que más o menos, pues bueno, aunque se haya puesto nerviosa, porque eso es humano ponerse nervioso en determinadas circunstancias y no estaríamos muertos, ¿no?, pero que, bueno, pues más o menos ha llevado una vida normal y no ha tenido esa angustia que nos plantea hoy. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que hay un nexo temporal y ha ocurrido algún evento estresante, algo, pues qué sé yo, se tiene que presentar a un examen de oposición muy importante, o tiene una problemática laboral o familiar, tiene una pérdida sentimental, está pendiente de una noticia que cree que le puede repercutir en una medida importante, lo que sea, ¿no? Y entonces esas defensas que el paciente ha ido
ha ido utilizando y que le ha servido para mantenerse en equilibrio, pues se han desbordado, ¿no? Y entonces el paciente viene y nos pide ayuda. Lo que quería comentar es que en ese caso, esa muleta de la ansiedad puede actuar como para salir del tirón, ¿no? Y salir adelante. ¿Por qué? Porque tanto el paciente como su entorno, como la vida misma, al final pues van a hacer que se resuelva ese asunto, ese atolladero. De manera que si es un examen, pues al final pues el examen pasará y o bien se tendrá uno que adaptar al suspenso o disfrutar del aprobado si es una problemática del trabajo, una problemática laboral, pues o te despedirán o te irás tú o se resolverá. Si es una pérdida tendrás que elaborar el duelo porque no te queda otra y al final pasará. Por eso digo que en este caso, pues plantear la medicación como una ayudita mientras el paciente pone en funcionamiento sus recursos, pues vale, pues no está mal. Yo creo que es más grave y yo creo que eso, ahí sí que me gustaría poner el acento para que en la medida de lo posible eso no ocurriera. Cuando una persona viene y pues no tiene en su vida en el momento actual un evento importantísimo, sino que toda la vida ha ido arrastrando esa ansiedad en mayor o menor medida y que eso no tiene que ver, insisto, con una cosa que haya pasado y que le haya desbordado hoy, sino que tiene que ver pues con la manera que ha tenido siempre pues de vincularse con los demás, de relacionarse, de abordar las dificultades, de interpretar los éxitos y los fracasos, con su manera de funcionar, insisto, ¿no? Y con los pequeños traumas que ha vivido desde pequeño y cómo los ha ido digiriendo. Entonces, ahí yo creo que sí que es importante no reducir el asunto a lo biológico, porque entonces le estamos privando al paciente de mirar más allá y de ir a donde se puede resolver, bueno, resolver no sé si es la palabra en psicoterapia, pero sí que se puede, pues se puede trabajar, ¿no?, con el problema. Entonces, ese paciente sí que es necesario y iba a decir que cuanto más joven, tiene más importancia que haga una psicoterapia, pero en realidad tal vez esto sea un error, porque uno aprende hasta que nos morimos. Yo creo que estamos aprendiendo, pero en cualquier caso, cuanto más joven es el paciente, es verdad que más flexible es y más tiempo tiene de hacer ese camino, ¿no?, ese trabajo personal. Pero en cualquier caso, le hacemos un flaco favor al paciente si reducimos su ansiedad a lo biológico y si le decimos que bueno, que es que él tiene esa vulnerabilidad y que le ha tocado ser así y que es su forma de ser, ¿no? Ahí es donde a ese paciente nunca le vamos a poder retirar las benzodiazepinas, porque realmente es su único remiendo, ¿no? No le estamos impidiendo que aborde el problema, la causa del problema, y es que además después le queremos quitar las benzodiazepinas, que por lo menos le están ayudando un poco. Entonces, para comentar cosas de psicoterapia, eso ya también es un tema muy extenso y que requiere mucho más tiempo, y si queréis, pues igual lo podemos comentar en otro momento.